Como platicábamos hace un ratito, pues anoche atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leiva y bueno, evidentemente este es un hecho gravísimo en el marco de la violencia, de la inseguridad que estamos viviendo todos los mexicanos, pero también nos obliga a pensar en pues los periodistas que todos los días están arriesgando la vida al salir a buscar la información, al comentársela a usted, a dársela a usted el auditorio y por supuesto todo esto violentado por el crimen organizado, pero también hay que aceptarlo por algunas autoridades. En este contexto, la pregunta que hacemos el día de hoy es, ¿hemos avanzado en México en el respeto a la libertad de expresión? Y yo extendería esto al derecho que usted tiene a la información. Saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández. Queridos compañeros. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Gracias, Te saludo, Marta. buenas tardes. Martita, buenas tardes. Gracias. A ver, un poco de contexto vale la pena siempre en este tema, Víctor, tomarlo. Pocas veces se atenta contra un periodista tan visible como lo que ha ocurrido en las últimas horas con Ciro Gómez allá en la Ciudad de México, ¿sí? En donde, a ver si me escuchas, a ver si recuperamos el audio. Gracias, Víctor. Mientras sigo comentando sobre los antecedentes. ¿Qué ha pasado con este hecho? Ciro Gómez Leiva, como ya se ha informado, anoche al salir de su programa de televisión rumbo a su casa, sí, sufre de un atentado, de aparentemente un vehículo que iba adelante de él lo fue deteniendo, y en una motocicleta viajaba por lo menos una persona que le dispara en varias ocasiones. El vehículo que tenía Ciro, y esta mañana sí lo explicaba, es un vehículo blindado que desde hace 4 años la empresa donde trabaja en Imagen le proporcionó luego de unas denuncias y de unas amenazas que había recibido. Sí, en fin. Pero no todos tienen la suerte, primero, de sobrevivir un atentado por traer un vehículo blindado, ¿sí? No todos los periodistas tienen, digamos, esa visibilidad que tiene Ciro Gómez Leiva, en donde le habla García Harfuch, quien le habla a Claudia Sheinbaum, quien le hablan todos los funcionarios, solidarizarse, en fin, investigar, como ofrecieron las autoridades, este tema. No todos la tienen, Víctor. Los que vivimos en el interior del país, como se le dice desde el centro, sí, pues muchas veces, y aquí lo estamos comentando, simplemente este año en la lista de los 14 reporteros periodistas asesinados, muchos de Oaxaca, de Veracruz, de Sinaloa, de diferentes partes del país, y que si bien hay organismos como Artículo 19 hoy, organismos de profesionales de la comunicación que están dando seguimiento a esto, me parece que no alcanza todavía a dimensionarse esto, sobre todo en un gobierno o en un sexenio tan complicado para la prensa, Víctor. Fíjate que sí, Raúl, bueno, siempre un tema que esté en el que estemos relacionados con nosotros, que no debería de ser. Siempre he pensado que los periodistas no debemos nunca ser motivo de noticia ni de historia, porque nuestro trabajo es precisamente documentar y contar la noticia y la historia, no ser parte de ella ni ser motivo de la plática. Pero bueno, eso es en cuanto a una percepción que creo que tú coincides conmigo. No somos los protagonistas de estas historias, pero que hechos como este pues nos obligan a tocarlo. Evidentemente, independientemente de las simpatías o no simpatías que sientas por este periodista, bueno, el hecho es sumamente peligroso y delicado, toda vez que, como tú bien dices, por primera vez o de las primeras veces que se toca periodistas que se mueven normalmente en el ámbito de la Ciudad de México, amparados por grupos de comunicación fuertes que de alguna manera les dan cierto blindaje o cierta protección, muy a diferencia de la gran mayoría de los periodistas que trabajan en el interior del país y que se juegan la vida todos los días porque están en contacto directamente con la noticia y con el peligro como tal, y que no siempre tienen el respaldo de un medio de comunicación grande ni la visibilidad para poder sentirse protegidos. Ese es un punto. El otro es, bueno, definitivamente reprobable, y desde aquí, pues, en lo personal,
personal y creo que tú también, nuestra solidaridad hacia este periodista, que evidentemente esto representa un ataque en sí a la actividad gremial, que es el periodismo. Sí es un atentado contra la prensa, independientemente de las simpatías o no que sientas por Ciro Gómez Leiva. Y la otra, que ojalá de todo esto, que es puro malo, lo positivo sea que se visibiliza un problema real. No existe un programa adecuado que esté en el ámbito de los tres gobiernos, federal, estatal y municipal, que sea de amplio rango y amplio espectro, uniformado, que pueda proteger a los periodistas contra las agresiones. No los hay. Hay un programa aislado, es cierto, hay sistemas de protección, hay por lo menos en este momento 500 periodistas que tienen custodia de alguna u otra manera, pero está visto que esta no funciona como tal. El programa de defensa a los periodistas que operan en el país es totalmente insuficiente, a pesar de que se han invertido más de 1.500 billones, según declaraciones de Enrique Irazoqui, que es el defensor el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsables de mecanismo de protección a personas en riesgo, que son considerados los periodistas y los defensores de derechos humanos. Ojalá sirva para poder corregir este gran problema que tenemos actualmente todos los periodistas. Sí, a ver, yo veo difícil esto que con muy buena voluntad lo estás expresando, y veo complicado básicamente por dos cosas, ¿sí? Porque en este sexenio en lo particular, y conste que todavía no es el más mortífero para los reporteros ni para los reporteros y comunicadores, ¿sí? Hasta el momento, porque todavía les quedan 2 años, pero ha sido un sexenio violento. Te lo doy un dato. Por ejemplo, con Peña Nieto hubo 47 reporteros, comunicadores que fueron asesinados. Con Felipe Calderón fueron 48, con Vicente Fox fueron 22 y con López Obrador van 37. Y me refiero a atentados fatales, es decir, periodistas que han muerto en este sexenio, ¿sí? Aunque a López Obrador le faltan todavía 2 años. Pero me parece que la gran diferencia, ¿sí?, en donde puede ser el crimen organizado ante los hechos de impunidad que tenemos, pero también, por otro lado, los ataques que se generan desde la misma autoridad. Artículo 19 está documentando que la principal autoridad que atenta contra los reporteros, contra los comunicadores, son las autoridades estatales. Sí, luego las autoridades municipales y luego las autoridades federales. Sí, entonces hay que considerar esto de alguna forma también dentro de los 331 ataques que se han registrado, no fatales todos, pero de estos 331 ya mencioné, hay 14 fatales, los demás son atentados, agresiones, amenazas, en fin. Pero el tema que me parece fundamental es cómo en este nivel de polarización que tiene el país, desde el mismo atril presidencial, sí se está denostando, se está agrediendo, se está incitando, yo así lo veo, sí, a la agresión contra los medios de comunicación y la adversión que le tiene el presidente a muchos medios de comunicación y periodistas en lo personal. Hace unos días, el presidente López Obrador, en la mañanera, señalaba que era dañino escuchar a Ciro Gómez Leiva, que era dañino escuchar a Loret de Mola, que era dañino escuchar mencionó otro periodista también, a Sergio Sarmiento. Eran a los 3 periodistas que mencionó el presidente, que era dañino para la salud escuchar a estos periodistas y que además podrían provocar tumores cerebrales. A ver, cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que es simplemente declaraciones y frases, pero puede haber personas, Víctor, que, como ha sucedido, que se solidarizan y quisieran quizás hacer el favor de defensa ante este país polarizado, ¿sí? Entonces, no culpo directamente a la autoridad de ser el responsable, pero sí puede ser responsables, digamos, indirectos de este tipo de agresiones que se están dando contra reporteros y medios de comunicación. Insisto, independientemente de que habrá investigaciones, habrá qué va a pasar, y que este es un periodista que tiene una gran visibilidad nacional, sí,
Me parece que mi compañero y reporteros que fueron agredidos en Salina Cruz, en Oaxaca, en aquel puerto pequeño de Oaxaca, ¿sí?, que murió asesinado luego de que recibió amenazas de un presidente municipal allá en esa zona de Oaxaca. Aquellos reporteros que se enfrentan a la autoridad, como muchos de nuestros compañeros, el que reportábamos la semana pasada, sí, nuestro reportero que está haciendo una transmisión en vivo allá en Hermosillo, y llega la policía estatal y una mujer, una policía estatal, lo agrede y le trata de quitar el teléfono simplemente porque la policía no le gustó que él estuviera haciendo transmisiones, y esas son agresiones y que están solapadas, lógicamente, por sus jefes, por las autoridades, que quisieran una prensa callada, una prensa que no denuncie, una prensa que no haga su trabajo, y eso me parece que es lo más delicado de todo este tema. Sí, lo lamentamos. Sí, Raúl, casi la mayor parte de las agresiones, tú bien lo has dicho, vienen de las propias autoridades establecidas, que pueden ser estatales o municipales, y otro porcentaje importante también viene del crimen organizado, que sí, sabemos también cómo se las gasta. Aquí también yo pondría el acento en esta reflexión que tú haces, que es muy válida, el respeto y el valor que tienen estos periodistas modestos que todos los días se juegan la vida en el interior del país. Agregaría otro aspecto importante, la fuerza de la palabra. No es la misma fuerza la que puede tener tú, yo, cualquier mexicano, a la que puede tener un funcionario como un presidente de la República. Cuando un presidente levanta la voz para bien o para mal, o denosta, o critica, o señala, o es más, le atribuye alguna agresión de tipo personal a cualquier otro ciudadano, no es un asunto menor, porque en cierto modo está dando luz verde para que, como tú bien dices, otros interesados agredan inmediatamente a esa persona, sea periodista, sea antagonista, sea político. La palabra de un presidente siempre pesa, y pesa mucho, independientemente de que se le crea o no. No deja de ser muy peligroso, sobre todo cuando lleva saña, o cuando lleva crítica, o cuando lleva cierta insinuación o inclinación. Es muy delicado. Pues sí, y lamentablemente la autoridad siempre responde lo mismo. Se llegará hasta las últimas consecuencias, se investigará a fondo. En fin, lamentablemente así están las cosas. Víctor, es viernes. Es viernes, mi querido Raúl, y es final de fútbol. Hay que estar atentos. ¿A quién le vas? Híjole, a ver, te diría que me gustaría que ganara Argentina, pero veo que Francia puede ser. Ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Te mando un saludo. Yo le voy a Argentina, ojalá gane. Muy bien, muchas gracias.